conecté más bien con el arte justo en un momento de crisis. Ujú. El arte para mí fue como una manera como una salvación, ¿no? Ah, mira. Como una manera de rescate en ese Ajá. momento en el que mentalmente sí me encontraba así como muy saturada. Yo creo que al terminar la universidad, pues sí existía esta incertidumbre, ¿no? Sí. De qué voy a hacer, porque lo cierto es que en la universidad pues te enseñan una parte técnica, ¿no? Una Ujú. parte teórica, pero nadie te enseña cómo vivir del arte, ¿no? Sí, O claro. sea, sí, se enseña a pintar, ¿no? A ser artista desde la parte bohemia, ¿no? Y romántica. Y pues pensé en comprar una prensa. Esta prensa la estuve pagando así como en pagos chiquitos, ¿no? Y cuando finalmente la terminé de pagar, pues necesitaba un lugar para guardarla, ¿no? Ah, Porque pues no tenía un taller, ¿no? En casa pues no podía tener un taller tampoco. Gabriela Morán es artista visual zapoteca, egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, especialista en grabado sobre metal. Su estilo reinterpreta la imaginería zapoteca y de la náhuatl con técnicas como linóleo, metal y litografía, dialogando con la tradición del grabado mexicano del siglo XIX. Su obra se ha expuesto en México, Europa y Estados Unidos y ha sido publicada en la revista Unum. Ha ilustrado para University Press of Florida y el programa Civil Escribe. Actualmente coordina Espacio Panoplia en Oaxaca, taller galería dedicado a la gráfica contemporánea. hola amigos, amigas, compañeros, compañeras de lucha. Me da mucho gusto saludarlos en otro capítulo más de Nosotras en Ruta. Pues miren quién nos acompaña el día de hoy. A mí siempre me da mucho gusto compartir con ustedes que tenemos siempre a compañeras de verdad con esta, yo siempre he dicho con esta garra, con esta lucha, con esta resistencia, insistencia, y pues llegan a ser un nombre. Y ese nombre es un legado para las futuras generaciones. Y en este caso, yo compartir con ustedes que tenemos a una artista oaxaqueña. Así es que tal como ustedes lo vieron en la semblanza, pues ella nos acompaña el día de hoy. Así es que bienvenida, Gabriela, a Nosotras en Ruta. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Pues muy bien. Pues bueno, como empezamos siempre, mi querida Gaby, pues es uno conocerte, saber de ti, eres una artista visual, pues has llevado el nombre de Oaxaca, pues a nivel nacional, tus obras, pues incluso te la demandan más en el extranjero, pero sí queremos conocer quién es Gabriela. Bueno, pues em, Gabriela nace en una comunidad de nombre San Jerónimo Tlacochahuaya. Es una comunidad en los valles Sí, de Oaxaca y pues tiene un legado como muy antiguo, ¿no? En algún momento en la época de la cultura zapoteca, ¿no? De este momento, pues también fue muy importante, ¿no? Durante la época de la colonia también y pues en la actualidad también, ¿no? Es un sitio importante dentro de la cultura. Y sí, creo que el haber nacido en este lugar también me determinó, ¿no? Como persona, porque en realidad hablar de quién es Gabriela, pues también es hablar de este aspecto identitario sí, claro. que pues me conforma, ¿no? Y también yo creo que parte fundamental es el sitio, ¿no? En el que nacemos Sí. para construirnos como personas. Así es. Pues miren, Gabriela es oaxaqueña. De verdad, Gaby, viendo ya la semblanza, todo esto que has ido construyendo, no solamente como una mujer, ¿no? Sino siendo esta identidad de Tlacochahuaya. Tlacochahuaya, quiero decirles, invitarlos a todos también. Tlacochahuaya es un lugar de verdad mágico. Ahí encuentran de verdad, no solamente obras, ¿verdad? Porque son obras las que tenemos en Oaxaca, pero en Tlacochahuaya, su iglesia, el órgano, ¿verdad? La gente, la comida, de verdad, es una parte de nuestra identidad oaxaqueña, pero que ahí te va formando, mi querida Gaby. Te va Sí, sí, sí. formando no solamente con tus papás, con esta sabiduría que nos dejan nuestros ancestros, tus abuelos. ¿Cómo es que te vas formando, mi querida Gaby, hasta llegar a lo que eres ahorita, una artista visual?
Pues es muy curioso porque en realidad yo nunca tuve una inclinación por las artes. Ah, bueno. En mi familia, digamos que no hay artistas. Ujú. Lo más cercano pues es mi abuelito, ¿no? Que era músico. Pero fuera de él, creo que nadie tiene pues una orientación artística, ¿no? Ujú. Eh, yo creo que también el crecer en una comunidad pues determinó mi interés, o bueno, más bien como esta parte, ¿no? De la afinidad por la observación, Sí. por el dibujo también, digo, finalmente como niños siempre tenemos esta inquietud, ¿no? De estar dibujando. Digo, me gustaba mucho dibujar cuando era niña, pero creo que nunca pensé, ¿no? Como en llevarlo a una cuestión artística. Al final, Mm. pues es una actividad que creo que todos los niños hacen. Y en algún momento, eh, yo creo que conecté más bien con el arte justo en un momento de crisis. Mm. El arte para mí fue como una manera como una salvación, ¿no? Ah, mira. Como una manera de rescate en ese Ajá. momento en el que mentalmente sí me encontraba así como muy saturada, porque yo siempre tuve como una inclinación hacia las ciencias. Me gustaba Ah, mucho, ¿no? mira. Esta parte de las matemáticas, la química, y siempre consideré estudiar algo referente a esto, ¿no? Ujú. Pero en algún momento estuve viendo como algunas carreras o todo esto, ¿no? Al final del bachillerato. Sí. Y la verdad es que sí estaba como muy interesada en algo, pero era un poco complicado, ¿no? En ese momento por cuestiones económicas sobre todo. Y pues bueno, dejé de estudiar durante un año, y en ese año en el que yo me preguntaba, ¿no? Porque pues está también esta presión, ¿no? De la familia o de la sociedad en qué va uno a hacer, ¿no? Después del Mm. bachillerato. Sí, Entonces, claro. de qué va uno a vivir, ¿no? Que esto es lo que vas a hacer para toda la vida, así que tienes que elegir bien, ¿no? Entonces, para mí era como muy conflictuante esto. Y siempre tuve como esta inquietud de aprender música, pero la verdad jamás tuve pues la determinación de hacerlo, ¿no? Ajá. Ni buscar, no busqué más allá, ¿no? Solo tenía como ese interés. Entonces me acerqué a la Casa de Cultura con pues esta intención, ¿no? De inscribirme a uno de los cursos de música. Y entonces empecé a ver todos los talleres y no sé cómo terminé entrando al de artes plásticas, Ujú. y me gustó mucho, ¿no? La verdad es que me pareció como un espacio muy tranquilo, muy Ajá. cómodo, y pues ver también como a las personas que estaban en el taller pintando, pues la verdad me llamó mucho la atención. Entonces, Mm. en lugar de inscribirme a la clase de música, terminé en la de artes plásticas, ¿no? De Ah, mira. pintura. Y estuve casi todo el año yendo a este taller, al taller Puerta Azul se llama. En ese entonces lo dirigía el maestro Conrado, no sé si todavía sea parte del taller, pero creo que encontré como pues esta satisfacción, ¿no? Como a manera de reconfort, ¿no? En ese momento. Y me gustaba mucho, ¿no? Desde el olor de las pinturas, ¿no? Ah, bueno, o sea, sí, sí tuviste Sí, esa afinidad hice luego, clic luego. ahí Ajá. con las artes y con la pintura. Entonces, pues iba, creo que eran 2 veces a la semana y yo iba 3 o 4, ¿no? Ah, Entonces, sí me incliné mucho a asistir constantemente al taller, ¿no? Me gustaba mucho la técnica de la pintura al óleo. Y en algún momento, una de las chicas que estaban en el taller me empezó como a platicar sobre que existía, ¿no? Una licenciatura en artes, pero no mm, en Oaxaca. En ese momento la UAPJO todavía no contaba con una licenciatura en arte, solo estaba la instructoría. ah, Y para mí, pues era como entrar, pero sin obtener un título de nada, ¿no? Entonces solo como mm. instructor. Y la verdad, esa parte como que no me convencía, ¿no? Porque pues más bien sí necesitaba como ese respaldo, ¿no? Sí, Para claro. decirle a mis papás, bueno, invertí tanto tiempo, ¿no? Y ustedes también, entonces hay un título de por medio, ¿no? Así que empecé a investigar y encontré esta licenciatura en la universidad, en la UNAM, en la Nacional de Artes Plásticas de la UNAM.
y pues hice el examen. Ah, mira. Sí, 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 no me quedé a la primera oportunidad, en realidad Ajá. me quedé hasta la segunda, pero sí pude entrar, ¿no? Entonces tuve que hacer como, pues este cambio, ¿no? Sí, 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 sí. Para mí fue muy radical pasar como de vivir en una comunidad, ¿no? En la tranquilidad a la ciudad, sí fue como difícil, pero bueno, estudié artes plásticas allá en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Este, Gaby, perdón que te interrumpa, pero haces una gran referencia en todo este cambio de Tlacochahuaya, que es un lugar tan tranquilo, a una gran ciudad, como es la Ciudad de México. Eh, como mujer, como estudiante, eh, tu sueño ya estaba muy bien definido y dijiste, yo quiero estudiar, ¿no? Ya profesionalizarte Ujú. en el arte. Pero ese cambio, esas ganas, esta sed de conocer más, de aprender más, te llevó a eso. A veces muchas de nosotras que estamos en nuestras comunidades, a veces no nos atrevemos a dar ese paso, ¿no? De romper Ujú. tal vez esta comodidad que sentimos, pero que nuestro sueño nos puede llevar a otros lugares. ¿Qué mensaje nos darías tú como esta estudiante, esta mujer que logró dar ese paso, o sea, radical como le llamaste? Pues yo creo que no pensarlo mucho, porque la verdad es que yo no lo pensé, yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Nunca había visitado la Ciudad de México, entonces yo no sabía O que sea, era era la tu Ciudad primera de vez en todo, México. imagínate. Ajá. Pero, pues no sé, esa idea de estudiar artes entró en mi mente y ya Sí, no salió, claro. ¿no? Entonces, no pensé en muchas cosas, ¿no? No pensé en el cambio que iba a hacer, ¿no? Ajá. No ¿Qué te pensé en la implicaba todo ese comida, cambio? ¿no? Ajá. O sea, ¿qué te Sí, implicaba? fue un cambio así, ay, no, fue muy duro porque, porque, pues la ciudad, afortunadamente yo llegué a vivir con unos tíos, Ah, ellos bueno. me acogieron durante un año Ajá. en el colegio militar. Entonces el colegio militar pues Ah, es muy bonito, ¿no? Hay mucha, está en un cerro, entonces sí. hay mucha naturaleza, Ah, qué ¿no? Es padre. como muy tranquilo también, Ujú. porque pues es muy restringido. Y yo creo que eso como que me ayudó al principio, ¿no? Como en ese Ajá. proceso de acoplamiento, porque la ciudad era un caos, ¿no? Entonces, Sí. para mí era muy duro como de repente ir a la escuela o regresar, pero con tanto ruido, ¿no? O sea, yo nunca había Ujú. escuchado como tanto ruido y tanta gente, ¿no? Era, pues sí, ¿no? Como muy extraño. Y al final, pues bueno, tuve que acostumbrarme, ¿no? Sí, La claro. comida, por ejemplo, fue otra dificultad muy grande porque pues la comida oaxaqueña es muy Sí, diferente, sí, ¿no? sí. Es muy rica además y muy distinta, ¿no? A cualquiera que hay en la República y en otro sitio. Y aunque la Ciudad de México pues también tiene su Tiene lo gastronomía, ¿no? suyo, ¿no? Ujú. Creo que sí, al principio fue muy Fue eso, complicado porque sí extrañaba, ¿no? Extrañaba mucho a mi familia tu también, familia, ¿no? sí. Pero yo creo que en los momentos en los que llegué a flaquear, ¿no? El orgullo era el que me levantaba. Entonces yo Tenemos decía, mucho no, eso, ¿verdad? yo no me puedo echar para atrás, ¿no? O sea, Exacto, ya dije sí. que voy a hacer esto y pues ni modo, ¿no? Ajá. No, y luego tu sueño, ¿no? Que ya Ujú. tenías muy bien identificado. O sea, tú sí ya te fuiste ya con tu objetivo muy claro. Eso es lo que yo quiero. ¿Y Sí, qué sí, sí. pasó durante todo ese proceso? Em, pues es que es una historia bastante rara, ¿no? La que me llevó al final a las artes, pero creo que también, ¿no? Como esta rareza es la que me hacía pensar que tenía que seguir por ese camino, Sí, ¿no? sí, sí. Porque sí pasaron cosas muy extrañas, ¿no? Que al final, ahora que las medito, pues digo, bueno, es que sí, ¿no? O sea, tal vez no sé si era mi destino, ¿no? Llegar a estudiar esto o cumplir con ciertas cosas, pero, pero pues sí, ¿no? Entonces, estudié 4 años allá en la escuela, Ujú, me especialicé más en la técnica del grabado. Llega un punto, como ujú, que el primer año es igual para todos, pero después hay que elegir, ¿no? Como alguna disciplina, esta pintura, fotografía, ujú. gráfica y escultura. Y estuve en fotografía, estuve en pintura, pero la verdad es que en la gráfica yo creo que me adapté bastante, ¿no? Ujú. Entonces me quedé ahí, yo creo que también porque
mi maestra era oaxaqueña, entonces Ah, era, mira. era un ambiente bien diferente, entonces sí me gustaba mucho, ¿no? Estar en el taller y pasaba muchísimo tiempo ahí. Después me mudé como a una cuadra de la escuela, entonces para mí había más tiempo, ¿no? De Ah, estar mira. incluso hasta en la noche, luego estábamos ahí Ajá. trabajando en el taller, ¿no? Porque estaba abierto todo el día. Oye, Ujú. qué padre. ¿Y cómo es que ya empiezas, aparte de que ya te definiste sobre el tema del arte del grabado, cómo es que ya lo enfocas ya para tu vida? Yo creo que eso sí fue un proceso largo, ¿no? Ujú. Antes de decidir y de definir que quería dedicarme ya completamente a esto, sí pasaron varios años antes. Estuve trabajando en restauración como unos 8 años más o menos después de que salí de la universidad. Se dio la oportunidad justamente en la iglesia de Tlacochahuaya. Ah, mira. Em, Había trabajos de restauración, yo solicité trabajo y pues sí me dieron trabajo, ¿no? Ujú. Entonces estuve como 2 años, yo creo, trabajando ahí y después estuve en otros lugares, ¿no? La verdad es que también yo creo que al terminar la universidad, pues sí existía esta incertidumbre, ¿no? Sí, De qué voy a hacer, porque lo cierto es que en la universidad pues te enseñan una parte técnica, ¿no? Una ujú, parte teórica, pero nadie te enseña cómo vivir del arte, ¿no? sí, claro. O sea, sí, se enseña a pintar, ¿no? A ser artista desde la parte bohemia, ¿no? Y romántica del arte, pero no desde la parte funcional, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que esto era algo que sí me generaba pues un poco de dudas, ¿no? Ujú. Y al haber existido esta oportunidad de trabajar en restauración, también realizaba actividades que eran afines al arte, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, llevé el taller de pintura mural, entonces era Ujú. algo que yo sabía hacer y que aprendí también, ¿no? Aprendí muchas cosas en ese tiempo, pero era una certeza, ¿no? Sí, Económica, claro. entonces, pues me quedé y no me di cuenta, ¿no? Que pasó el tiempo y de repente ya eran 8 años trabajando en restauración en diferentes partes, ¿no? Aquí en Oaxaca y en otros lugares de la ¿Qué es la República. restauración para los que Ah, no bueno, conocemos? pues la restauración es una especialidad, una disciplina, ¿no? En la que se intervienen objetos antiguos, ¿no? Ujú, Sobre todo la parte de las iglesias, ¿no? Que yo creo que ujú, es donde hay más trabajo para hacer. Y se conserva, ¿no? Primero hay un proceso de conservación para mantener el estado ideal de esto, ¿no? Ya sea una escultura, ya sea mm, un retablo, una pintura de caballete, la pintura mural, herrería también, ¿no? Y después se le da, después de que se conserva, pues se le da este tratamiento, ¿no? De restaurar, que básicamente es como reintegrar, ajá, eh, ya sea la policromía, el, eh, pues como el volumen tal vez, sí, ¿no? sí. De los faltantes Ah, o bueno, los daños que tenga este, este bien, ¿no? sí. Ujú. Eso es una restauración. Y tú empiezas con este tipo de arte, ¿no? De Ujú. ir con la palabra es restaurar. ¿Cómo es que te va marcando el camino? Porque tú misma escuché que dijiste, yo creo que ya estaba en mi vida, en mi camino, en mi destino, lo que yo quería. ¿Cómo es que Sí, te fue guiando hasta allá? pues en la restauración trabajan muchos artistas, Ajá, trabaja mucha gente que estudió artes, de la sí. misma escuela incluso, ¿no? Ah, mira. Entonces, yo creo que llegó un punto muy reflexivo, ¿no? En el Ujú, que sí tuve que preguntarme si realmente quería permanecer más años ahí, ¿no? ujú, Porque no me di cuenta de que había pasado tanto tiempo, pero también podía ver con mis compañeros que algunos ya eran mayores, ¿no? Que llevaban ya mucho tiempo dedicándose a esto, por la seguridad económica, ujú. ¿no? Por el gusto también, ¿no? Pero que ya no desempeñaron, ¿no? Como esta parte del arte. Sí, sí, sí. Y creo que el punto que marcó una diferencia fue cuando trabajé en Tlaxcala, en el Museo Regional, Ujú. de camino al lugar donde yo rentaba para vivir. Me encontré un taller, el TEBAC. Ahorita ya no existe, Ah, desafortunadamente, pero era un taller de gráfica, ¿no? Ahí ujú. en Tlaxcala, entonces conocí al maestro Enrique Pérez.
y se abrió esta posibilidad de ir a trabajar Con el, en el espacio, ¿no? ah, Porque qué era padre. un espacio muy bonito, ¿no? Como también donde llegaban muchos jóvenes de Tlaxcala, de Puebla, ¿no? Incluso de Oaxaca, ¿no? Ahí llegué a conocer a algunos oaxaqueños Ah, también. mira. Y se podían realizar litografías o grabado como en otras técnicas, ¿no? Entonces fue donde yo volví como A pues retomar. a esto, ¿no? Ujú. A la gráfica. Entonces fue cuando empecé a pintar también, Sí. hacía algunas acuarelas y pues eso era lo que dedicaba mi tiempo libre después de la restauración, ¿no? Ah, mira. Entonces sí estuve como 7 meses trabajando en Tlaxcala y yo creo que eso fue lo que marcó la diferencia. Incluso tuve una exposición individual ahí Ajá. en la Casa de Cultura, ¿no? De Tlaxcala en ese tiempo. Y yo creo que fue cuando decidí que, pues que ya tenía que hacer algo distinto, ¿no? Porque ya había dedicado mucho tiempo a la restauración y que, pues bueno, necesitaba hacer algo, ¿no? Porque no Sí. había ido a la escuela y había pasado tantas cosas como para dejarlo ahí, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, me di a la tarea de buscar, em, pues, qué hacer, ¿no? Y pues pensé en comprar una prensa. Esta prensa la estuve pagando así como en pagos chiquitos, ¿no? Y cuando finalmente la terminé de pagar, pues necesitaba un lugar para guardarla, ¿no? Ah, Porque pues no tenía un taller, ¿no? En casa pues no podía tener un taller tampoco. Y justo creo que había un proyecto aquí en Oaxaca de restauración. Entonces tomé esa oportunidad y renté un espacio en el centro de la comunidad de Tlacochahuaya, que me quedaba súper ajá. cerca, ¿no? Ujú. Entonces estuve trabajando en Teotitlán del Valle y rentando este lugar, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé. Cerca, ¿no? Totalmente Sí, sí, cerca, sí. sí, cerca. Entonces ahí empecé con el taller de grabado, por Mm. una necesidad personal primero, porque pues de espacio, ¿no? Porque no tenía dónde guardar la prensa, pero era todo lo que tenía, ¿no? Entonces era el Ujú. cuarto así vacío y la prensa ahí en medio, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, tengo que hacer algo con esto, ¿no? Sí, Porque no la claro. puedo tener aquí guardada. Ajá. Y en Tlacochahuaya no hay un espacio dedicado a las artes ni a la cultura, ¿no? Sí, claro. Hay por ahí un edificio pintado como Casa de Cultura, pero solo tiene el nombre porque en realidad nunca ha funcionado como tal. Sí. Y lo que pasaba mucho era que el lugar tenía una ventana, un ventanal muy bonito, y daba a la calle, ¿no? La calle principal. Entonces, pues yo abría la ventana para ventilar, para tener luz. Y muchos niños que pasaban siempre se colgaban de la ventana y Ah, sí. me Ah, preguntaban qué qué padre. hacían, ¿no? Que si podían entrar. Y así empecé como a abrir el espacio y pues a dejar pasar, ¿no? A la gente que le daba curiosidad y a los niños sobre todo. Y fue cuando decidí empezar como el espacio que ahora coordino, ¿no? Que se Sí, llama claro. Espacio Panoplia. Pero empezó como esto. Entonces, fue un poco complicado porque la verdad yo no tenía idea de qué hacer, entonces tuve que ingeniármelas, primero para la parte de cubrir la renta, ¿no? Sí, Y claro. después las actividades que me iban a generar este ingreso, ¿no? Así que pues empecé a idear talleres con amigos, Ah, había talleres de todo, ¿no? sí, Entonces sí, había sí. talleres de alebrijes, un amigo de Tilcajete me ayudó para impartir este taller, ¿no? De serigrafía, igual otro amigo, ¿no? Las clases de zapoteco, que Mm. también el maestro Moisés me ayudó bastante en eso. Em, O sea, perdón que te interrumpa, pero de un proyecto que tenías, Ujú. hiciste un proyecto enorme que yo creo que una institución del gobierno federal o del estado lo pudieron haber implementado, lo pudieran haber o lo pueden implementar y tú lo hiciste. Pues sí podrían, pero no sé por qué no pasa. Sí, ¿verdad? Bueno, sí sé, pero Pero tú lo eh, intentaste y lo hiciste. O sea, hace un rato cuando nos conocimos decías, somos muy, no sé si insistentes, pero ujú. dijiste una palabra, Muy tercos, ¿eh? muy tercos. Es una palabra oaxaqueña también, muy, muy dado aquí. Muy tercos. Tu terquedad te llevó a eso. Porque mira, de nada más el tema de tu, de lo que tú querías hacer, de tu sueño, de este Ujú. arte, del grabado, bueno, llevaste a un equipo. Ese liderazgo muy pocas veces, a veces nosotras las mujeres no la creemos.
pero lo Sí. hiciste, ¿sabes? Y lo hiciste con compañeros hombres. Sí, realmente nunca lo había percibido así, ¿no? Ajá. Hasta ahora que lo mencionas, pues bueno, sí, creo que puede sonar a esto, ¿no? Pero pues no sé, ¿no? Realmente yo estaba como pensando en cubrir ciertas cosas, ¿no? Y ponerlo a funcionar como se pudiera, porque en realidad no tenía idea, ¿no? Ajá. Esa es otra cosa, ¿no? Que por ejemplo en la escuela de artes jamás se nos enseñó, ¿no? Como a generar Sí, proyectos, ¿no? claro. A estructurar, ¿no? Ujú. Un proyecto, a gestionarlo, ¿no? A buscar recursos, toda esa parte. Es más, o sea, no nos enseñaban ni cómo ponerle el precio a las obras, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, básicamente por la ayuda de todos estos compañeros, ¿no? De mis hermanas que me ayudaban también a dar clases de lo que sabían, fue como se fue, pues concretando, ¿no? Ya Ujú. más como un espacio. Entonces, el nombre viene justamente de ahí también, ¿no? Ujú. Que bueno, panoplia es como algo que se ocupa en la heráldica, Ajá. es un término de la heráldica, pero refiere a como este conjunto de simbolismos, ¿no? De elementos que conforman un escudo. Entonces, le puse así justo por eso, ¿no? Porque era como algo que parecía muy inconexo, pero que al final contribuían como al Mm. desarrollo personal o al desarrollo humano, pues, ¿no? Sí, Desde sí, el sí. aspecto cultural. Y, y pues sí, ¿no? Estos amigos, todos ellos me ayudaron y la verdad es que también gracias a su apoyo, ¿no? Porque igual los talleres tenían un costo así muy bajo, ¿no? Para que la Sí, gente pudiera tener pudiera acceder. acceso a Ujú. ello. Fue como se construyó y como pude como pude dar inicio, ¿no? Como a este proyecto que al día de hoy pues no funciona como de esta misma manera, pero sí ha crecido, ¿no? Que también. Crecido, sí. Ujú. Ya es, ahora sí, de este lado de los negocios o del proyecto, ya es un emprendimiento que tú ya Sí, realizaste, te llevó años, pero tu terquedad, ¿no? sí. Te llevó a lograrlo. Sin embargo, hay retos que como mujeres, y yo quiero decirles a ustedes, nos enfrentamos. ¿Cuáles fueron esos retos que te enfrentaste como artista? Em, pues yo creo que al principio la apertura de algunos espacios para poder mostrar mi trabajo. Ujú. Creo que, pues como artista uno puede, no sé, tener una casa llena de arte, ¿no? Sí, Pero aquí el punto también es comercializarlo, ¿no? Porque el arte claro. también es un producto. Ajá. Y yo creo que lo primero fue eso, ¿no? Mm. Creo que no lo sentí como tan de golpe porque ciertamente a la par de iniciar el espacio yo seguí trabajando en otras cosas de restauración, ¿no? Y también realicé un retablo para la comunidad, bueno, es un nicho, ¿no? Alusivo a un retablo para la comunidad de Teotitlán del Valle, lo que me permitió como tener pues la solvencia por un tiempo, ¿no? Pero la realidad es que, por ejemplo, el espacio por sí solo no se hubiese podido Sí. mantener como de los talleres, ¿no? De los Ujú. ingresos que había. Y yo creo que eso, la parte económica, ¿no? Siempre ha sido como una limitación, ¿no? Un Ujú. reto, el conseguir esto para poder solventar y para el aspecto personal también, ¿no? Ujú. Eh, sí, también al principio empecé como a buscar algunos espacios para poder dejar mi trabajo, ¿no? Pero fue un poco complicado en ese sentido, ¿no? Primero era difícil como acercarme, ¿no? Eh, Porque las relaciones, las sí, reglas, claro, ¿no? Ujú. porque el arte, la realidad es que el aspecto artístico pues gira en torno a las relaciones sociales, Sí, ¿no? Y es claro. algo que a mí me cuesta mucho trabajo. Entonces, creo que esa parte, ¿no? Ha sido como un poco difícil. Eh, y pues bueno, la verdad es que también creo que no pensé mucho en, en las dificultades, ¿no? Que eso iba a conllevar y sobre la marcha siempre he ido resolviendo cosas, ¿no? Porque hasta el día de hoy nunca he tenido, por ejemplo, un apoyo, ¿no? Sí. Del sistema cultural de becas, ¿no? O sea, jamás he Mm. percibido algún recurso por parte a nivel federal, pues. Y siempre he buscado, ¿no? Como las maneras de solventar esto a partir de mi trabajo, ¿no? Del apoyo de compañeros y pues así, ¿no? Entonces, Mm. em,
son retos que como mujeres nos encontramos dentro de este camino, que sí sabes lo que quieres, te gusta, te apasiona, pero a veces no mides las consecuencias, Exacto. ¿verdad? De lo que te puedes enfrentar, de lo que te puedes encontrar. Ajá. Y sí, para impulsar un emprendimiento se necesita todo esto, ¿no? Que Sí. no nos dan información, que no nos capacitan en ninguna escuela. O sea, yo no he visto, más que yo creo que la escuela de negocios o de comercio les han de dar todas estas informaciones, pero los que estamos sin información, imagínate en nuestras comunidades, ¿no? Yo tengo el sueño de pintar, yo tengo el sueño de moldear, de hacer, de tejer, y no sabemos, o sea, no, Sí. no sabemos cómo hacer un proyecto, cómo emprender, con quiénes te relacionas. Yo creo que eso, si a los compañeros les cuesta, yo creo que a nosotros nos cuesta aún más, Sí, ¿no? sí, yo creo que sí, es complicado. Y yo creo que mi inconsciencia justamente fue la que me llevó, porque en Te realidad ayudó. no pensé en nada de eso, Sí. ¿no? A veces me han preguntado, por ejemplo, en un taller que di hace un tiempo, ¿con qué empecé, ¿no? El espacio. Y yo digo que con una prensa, porque no tenía dónde meterla, ¿no? Pero la verdad es que no tenía nada en ese momento, o sea, no tenía ni Sí. tintas, ni un rodillo, ¿no? Ningún material, pues, Sí, ¿no? claro. Entonces, no sé cómo, o sea, realmente he ido, ¿no? Como concretando todo esto y pues bueno, o sea, ha sido un proceso con dificultades, pero creo que no me he enfocado en las dificultades, ¿no? Si me hubiese, yo creo, enfocado más en eso, no hubiese avanzado, Sí, ¿no? yo creo. Entonces, creo que me enfoqué más en las soluciones a estas adversidades que pues en otra cosa, ¿no? Para poder pues mejorar, para poder crecer, ¿no? En el aspecto profesional. Sí. Definitivamente el arte del grabado, para hacer como historia un poquito, y aquí nos lo va a decir mi querida Gaby, nosotros como mexicanos tenemos parte este arte del grabado como una referencia de movimientos sociales, de enviar información de algún descontento. Y ustedes lo han visto, bueno, que por lo menos a mí me tocó en los libros de la escuela, en primaria, secundaria todavía, algunas ilustraciones, incluso creo que son fotografías que le tomaron para ponerlos en las páginas y en las portadas de los libros. Ujú. Ahí se ve el arte del grabado, ¿no? Y hay muchos artistas que, pues han dignificado mucho este arte, e incluso a nivel internacional pues nos conocen, ¿no? Como mexicanos, estos artistas que se dedicaron al arte del grabado. En tu caso, mi querida Gaby, tú tienes tu Instagram, ahí están tus obras, has dado talleres, este, nosotros hemos visto que como oaxaqueños has dignificado el arte oaxaqueño mediante tus manos, mediante lo que tú has plasmado y tus ideas. ¿Cómo es que nace en ti esta idea para grabarlo, para llevarlo y mostrarlo ya en una obra? Y cómo también, ya van aquí dos preguntas, cómo aquí también le enseñas y transmites en tus talleres toda esta información. Pues ha sido un proceso muy largo, ¿no? Yo creo que primero el aspecto técnico, la gráfica es un oficio, ¿no? Mm. Y yo creo que donde se puede notar como el crecimiento de un grabador es en la parte técnica. Entonces creo que si bien me he enfocado mucho como en esta parte de la parte técnica, pues yo creo que también para realizar los grabados, pues sí me enfoco en la parte de la lectura, ¿no? De la investigación. em, Todas las piezas que genero que tienen como un sentido muy concreto, necesito primero pues un tiempo, ¿no? Como para pensar en la idea, necesito información también, Ujú. necesito hacer algunos dibujos, ¿no? Algunos bocetos. Entonces, sí es un proceso largo porque a veces las placas, en el simple dibujo me puedo tardar un mes, ¿no? Dos Sí, meses. Tengo una claro. placa por ahí que tiene como 2 años y no la he terminado, ¿no? Ajá. Entonces,
creo que sí requiere como de bastante tiempo, de concentración y de investigación también Ujú, para poder formular una imagen, ¿no? Que represente de manera pues muy simbólica ujú, una idea concreta, ¿no? ujú, Y en cuanto a los talleres, he dado algunos talleres. En el espacio siempre hay talleres que son como de iniciación, son para personas que pues quieren conocer como esta experiencia del grabado, ¿no? ujú, Se desarrolla algo muy pequeño, pero también se abarca como esta parte técnica, ¿no? ujú, Al menos de mi parte, sí hay como pues un enfoque en el cómo utilizar las herramientas, ¿no? Más que en la temática, ujú, el trabajar una idea personal, pues solamente es como esta parte del acompañamiento técnico, ¿no? Y en talleres que he dado de manera grupal, pues también son muy diferentes todos, ¿no? Porque creo que no es igual como la enseñanza que puede haber o la dinámica, ¿no? De trabajo o en una escuela aquí en México que en Estados Unidos, por ejemplo, ah, ¿no? claro. Y creo que es algo que me sorprendió también un poco, porque como que aquí en México todo es muy estructurado, ¿no? Ujú, Entonces tendemos a esperar que el maestro llegue, ¿no? Que nos mm, explique, que nos enseñe y nosotros seguir al pie de la letra esto, ¿no? ujú, Y por ejemplo en Estados Unidos, pues sí es como muy distinto, ¿no? Porque sí hay esta apertura a escuchar, ¿no? A conocer, ¿no? Lo que el otro comparte, pero también sí es como más independiente también, ¿no? Entonces, no hay tanto como esta estructuración como muy ortodoxa, vamos, sí hay ujú, una estructura, pero no es tan ortodoxa como aquí, ujú. ¿no? Y pues bueno, básicamente han sido talleres de esta manera, ¿no? No, no han sido muchos también, entonces. Sí. Ujú. Pero ha significado el arte oaxaqueño, o sea, tú lo has llevado hacia afuera. ¿Cómo manejas el tema del activismo con el arte y cómo también las redes te han ayudado? Porque ya ahorita estamos en esta época de las redes sociales, ¿cómo te ha ayudado a ti también a difundir no solo tus obras, sino que ahora ya has tenido Ujú. este tipo de relación que ahora ya te buscan para comprar tus obras. Ujú. Eh, híjole, esta parte del activismo yo creo que es como bastante complejo, ¿no? Sí. Yo realmente no me considero activista Mm, porque yo creo que el término implica muchas cosas, incluso como en la representación de imágenes a través de la gráfica, creo que es algo que se genera mucho aquí en Oaxaca, ¿no? mm, Pero no me enfoco tanto en generar temas como contrapolíticos, ajá, ¿no? o De sociales. crítica. Ujú, Tengo muy pocas piezas, ¿no? Sí ujú, tengo como tres, yo creo, con este sentido, pero ajá, fueron hechas específicamente para ciertas exhibiciones, ¿no? ujú, No desarrollo como esta parte porque me parece complejo, ¿no? Creo que como mencionabas, ¿no? Esta cuestión del arte gráfico en México, sí hay una historia muy marcada, ¿no? Del siglo XIX, mediante el uso de la gráfica para fines de protesta, ¿no? ujú, Y como a manera de panfletos repartidos por la ujú, calle, ¿no? Por el taller de gráfica popular. Em, no tenía una intención de comercialización, ujú, vamos, ¿no? Ni siquiera una intención artística. O sea, ujú, la catalogación artística vino después, ¿no? ah, Em, entonces creo que sí es como muy complicado abordar estas eso. Ujú, temáticas, ¿no? Me gusta más pensar pues soy como una contadora de historias, ¿no? A partir de imágenes, ajá, pero son historias que refieren al México, ¿no? Como ujú, al México profundo, al México antiguo, ¿no? A ideas pues a historias sobre todo, ¿no? Que se han ujú, desarrollado de manera hasta como parte de la memoria ya sí, de claro. nosotros, ¿no? Y de manera pues heredada también y que se comparten hasta el día de hoy, ¿no? Ujú, Como una manera de no olvidarlas, de reafirmarlas. Y pues yo creo que esa es la parte, ¿no? Que me gusta pues abordar en mis piezas. ujú, Y también, ¿no? El llegar al punto en el que
hoy en día alguien busque mi trabajo, también ha sido un proceso largo, ¿no? Sí, claro. Eh, Creo que también la apertura que ha habido, ¿no? En una galería con la que trabajo hace mucho tiempo, que se ubica en Nuevo México, hecho a mano, me ha permitido, ¿no? Como tener esta visibilidad, ¿no? Hacia afuera Ah, y que también bien. mucha gente, sobre todo de Estados Unidos, venga a buscar mi trabajo, ¿no? Sí, sí, Y a sí. comprarlo, obviamente, ¿no? Ujú. Las redes sociales nada más Así. te han impulsado. Sí, bueno, las redes sociales, yo soy muy mala, creo, usando las redes. Ah, Requieren de mucho tiempo sí, y yo claro. creo que a veces me resulta como muy complicado. Últimamente, de hecho, casi no he publicado cosas. Sí he estado trabajando, pero no tengo nada nuevo. Ujú, Porque creo que puede ser un aspecto tanto positivo como negativo, ¿no? Al ujú. menos en mi caso, creo que sí es importante, ¿no? Que en estos días uno sea visible, ¿no? A través de las redes sociales. También es un canal para conectar, ¿no? Para Ah, conectar con otras personas de otros ujú, lugares, ¿no? Para ver el trabajo de otros artistas, ¿no? ujú, también. De otros países, ¿no? Que Sí, antes pues era una cosa como muy complicada, ¿no? sí, Solo mediante libros uno podía enterarse de lo que se hacía en claro. otro lugar, pero ahora puedes ver, ¿no? Lo que están haciendo artistas de diferentes Sí. partes, ¿no? Y yo creo que sí las utilizo, pero también últimamente ya como más a reserva, ¿no? Ujú. Porque sí me he distanciado un poco de las redes porque creo que pues las redes están hechas, sobre todo el Instagram está hecho como para atraparte, ¿no? Durante Ah, mucho tiempo y yo puedo estar viendo algo y no me doy cuenta de que pasa el ya se pasó tiempo, el ¿no? tiempo. Y ya no hice lo que tenía que hacer, ¿no? Ajá, Entonces, sí procuro ya como mantenerme un poco al margen porque puede ser muy benéfico, lo ha sido, sobre todo en la pandemia, yo creo que en mi caso sí fue un canal muy bueno, ¿no? Para ah, qué poder incluso bueno. comercializar mi trabajo. Ujú, Y fue creo que donde le empecé a destinar como más tiempo también, ¿no? sí, sí, sí. Porque no había otra forma, ¿no? Sí, claro. Entonces yo tuve que cerrar el taller durante ese tiempo porque aquí en Oaxaca no se podía aperturar nada que no fuese Sí, necesario. Y pues esto me ayudó. Entonces creo que es algo bueno, pero también hay que tener cuidado con ello, ¿no? Sobre ujú, todo porque, pues no sé, ¿no? Como tal vez en la juventud es como donde es más determinante, ¿no? ujú, Ujú. ujú. Pues qué bueno, ya estamos casi terminando, amigos, amigas, mire, ya se nos está pasando el tiempo. Este, Gaby, ¿cómo has visto tú ahora esta relación? Porque tú dejas un legado ya con tus obras, porque ahora son obras de arte. Dejas un legado para estas futuras generaciones. Eh, Hablamos de redes sociales, hablamos de otros vicios. Sin embargo, la cultura siempre para alejar a las futuras generaciones y dejarles una mente un poquito más, digo, más conciliadora, más de aprendizaje. La cultura es de verdad una puerta enorme en el cual tu imaginación te puede llevar de verdad a otros mundos. Sin embargo, em, con tu trabajo estás dejando un legado a estas futuras generaciones. ¿Qué mensaje le darías a estos jóvenes en nuestros pueblos, comunidades, aquí en las grandes ciudades, en las colonias, este, que pues pueden ver en tu historia, pueden ver inclusive en tus obras, una esperanza para que ellos también puedan, a los que les gusta pintar, a los que les gusta cantar, a los que les gusta tocar un instrumento, ¿qué les dirías a a estas nuevas generaciones? Pues el arte es importante y yo creo que debería ser fundamental en la vida de todo ser humano, ¿no? Ujú, Y creo que el hecho de tener esta intención de llevarlo a cabo, ¿no? De llevar a cabo alguna disciplina artística, sin que necesariamente sea una finalidad, ¿no? sí, O un objetivo para desarrollar por el resto de la vida, pues es algo importante, ¿no? ujú, Entonces, eh, creo que siempre que alguien tenga como este deseo de llevar a cabo una disciplina artística, pues es importante tener la convicción primero, ujú, ¿no? La disciplina también ujú, y pues esforzarse, ¿no? Porque la verdad es que sí se requiere, ¿no? Como de esta convicción sí,
porque en el camino pasan muchas cosas, ¿no? El camino del arte siempre es adverso. Entonces, bueno, para la gran mayoría, ¿no? Habrá personas que tal vez no lo vean o no lo vivan de esta manera, pero yo creo que sí es importante ser consciente como de, pues, de estas cosas que implican, ¿no? Digo, no es verdad esto que siempre dicen, ¿no? De que de artista uno se va a morir de hambre, ¿no? Existen muchas también limitaciones, ¿no? Y comentarios que pueden ser desfavorables, pero pues yo creo que cuando uno tiene esa necesidad, ¿no? Y tiene esa convicción para poder o para desear, ¿no? Dedicarse al arte, pues sí es viable, ¿no? Solo que la verdad, pues sí hay que ser como resistir muchas Sí, cosas y en algún momento pues llega también, ¿no? Como la parte de la satisfacción, ¿no? claro. Sí es un trabajo constante, pero yo creo que muy gratificante también. Miren, pues Gaby, ya estamos terminando y al final pues siempre les preguntamos a nuestras compañeras, eh, dentro de tu ámbito ahora que realizas este arte del grabado, y que has visto en tus talleres a jóvenes, ¿no? A mucha gente que le interesa, que está pues con estas ganas de Ujú. aprender, y en este ámbito que tú te desarrollas, ¿cómo ves el camino de la paz para que pueda llegar no solo con los que has participado, sino en nuestro entorno? ¿Cómo lo ves tú como artista? Pues creo que como ser humano, como persona primero antes que como artista, creo que para llegar como a conseguir pues esta paz, primero hay que encontrarla con uno mismo, ¿no? Yo creo que vivimos un momento bastante crítico, ah, pues de manera espiritual, ¿no? De manera fundamental del ser humano. Y creo que también pues el exterior, ¿no? Es un reflejo de lo que estamos siendo, ¿no? Mm, Y si de manera conjunta, pues todos estamos como en conflicto o pues en desequilibrio, ¿no? Es algo que se refleja también, ¿no? De manera local, o sea, de manera individual, ¿no? A pequeña escala y a gran escala también, ¿no? sí, Entonces, sí, puede sonar un poco, romántico, ¿no? Como esto de decir que la paz primero tiene que conseguirse en uno mismo, pero yo creo que sí es importante, ¿no? Porque eh, una sociedad está construida de un conjunto de seres humanos, ¿no? ujú, Y el reflejo de esta sociedad, pues también es un reflejo nuestro, ¿no? sí, claro. Pues muy bien, Gaby, muy contentas de tenerte aquí en Nosotras Ruta, ya se nos acabó el tiempo. Pues recuerden ustedes, aquí vamos a compartir las redes sociales de Gabriela para que la sigan. De verdad, me da mucho gusto tener siempre a compañeras con grandes talentos, pero Gabriela de verdad ha demostrado y ha llevado el arte del grabado. De verdad, tus manos han sido ahora sí que toda esta inteligencia que Dios te dio lo has llevado, has llevado a otras fronteras, ¿no? Pues este sabor oaxaqueño, este sentimiento, esta vida oaxaqueña, y pues en tus manos estás plasmando pues esta identidad. Y de verdad te agradezco muchísimo, de verdad, mi querida Gabriela, que hayas estado con nosotros el día de hoy en Nosotras en Ruta. No, al contrario, muchas gracias a ti, Beatriz. Muy bien, pues amigos, amigas, ya saben, aquí vamos a poner nuestras redes sociales, síganse suscribiendo y pues decirles a todos ustedes que la paz ya no es negociable. Así es que nos vemos a la próxima, amigos y amigas. Adiós.